Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 9 de noviembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros trabajadores en Resistencia, nuestros compañeros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También enviamos un saludo a los maestros que continúan en el Monumento a la Revolución y que han estado llegando más maestros del interior de la República. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El aumento de impuestos y la aplicación generalizada de IVA e impuestos sobre la renta servirá, entre otras cosas, para que los altos funcionarios públicos sigan disfrutando de sus remuneraciones elevadas en el año 2014, a las cuales no les bajaron ni un centavo. Por el contrario, tuvieron un ligerísimo desplazamiento de entre 0.21 y 0.33% en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, que ya empezó a discutirse esta semana y que debe aprobarse el próximo viernes 15 de noviembre del 2013. Escuche bien los privilegios que va a tomar la clase política gobernante. El presidente de la República ganará con los nuevos impuestos que usted pagará 204,825 pesos al mes, más un seguro de vida de 49,755 pesos. Los senadores de la República no aumentaron su percepción, pero aún así ganarán 234,330 pesos mensuales, con un seguro de vida por 57,749, un seguro de gastos médicos mayores de 23,080 pesos. Tampoco los diputados tendrán aumento, pero seguirán recibiendo 199,887 pesos, más un seguro de vida de 91,015 pesos, además del pago de despensa y de gastos médicos mayores. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura y magistrados del Tribunal Electoral sostendrán su ingreso mensual de 518,757 pesos, esto ya con todo y prestaciones, entre las que se incluyen para los ministros de la Suprema Corte 1,000 pesos por el Día de la Madre, pero la mayoría de ellos ya no tiene porque ya es muy grande de edad. Entonces no se justifica esa prestación realmente. Y los consejeros del IFE seguirán recibiendo sus 448,960 pesos al mes. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el diputado federal Tomás Torres, del Partido Verde, miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que quedaron intactos los salariazos. Yo creo que en el decreto de presupuesto de egresos para el año que viene debe hacerse realidad un ajuste en gastos personales, en la nómina de la burocracia. Me parece pertinente lo que usted menciona, porque este país tiene los emolumentos más altos del mundo, que van de un diputado, de un senador, pero también de un magistrado, de un ministro, o de un consejero del IFE, o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Vamos a plantearlo, al seno de la discusión del presupuesto. Pero si fuéramos a un ejercicio de a de veras, ¿por qué no vamos a una reducción de un 25% de todos los niveles de estructura del gobierno nacional y de organismos públicos descentralizados y organismos constitucionales autónomos? El despertar del gallo. Hola, Pepe. Bien, vamos a la pregunta de hoy. De acuerdo a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el periodo de trabajo a prueba y a criterio de quién el trabajador es considerado capaz para este puesto?
Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48 o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Hoy se va a instalar en la Ciudad de México la Asamblea Constitutiva de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, la OPT, para su registro ante el IFE. Martín, ¿cómo va a estar esta asamblea? Bien, para hablarnos sobre este tema nos acompaña el compañero Juan Carlos Escalante, quien forma parte de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Bienvenido, Juan Carlos. Bien, buenos días a todo el auditorio. Hoy, después de muchos trabajos, vamos a convocar la primera asamblea de por lo menos 23 que tenemos convocadas en todo el país. Uno de los requisitos que el IFE ha planteado a cualquier organización que pretenda registrarse como partido político nacional es la realización de por lo menos 20 asambleas con 3,000 afiliados. Y hoy en el Deportivo de Villacuapa, en Calzada del Hueso número 381, en la colonia Girasoles de la delegación Coyoacán, a partir de las 10 de la mañana vamos a empezar estas asambleas. La idea fundamental que tenemos muy clara es que los trabajadores tenemos derecho a la participación política y desde luego también tenemos muy claro que el actual sistema de partidos prácticamente impide la posibilidad de que cualquier otra organización llegue a conquistar su registro como partido político. Además de ser cara a la democracia en México, es restrictiva. En ese proceso estamos, pero como tales, en el marco de nuestras libertades políticas y democráticas, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores ha tomado la decisión de incursionar por este camino en el proceso de construir un instrumento del pueblo y los trabajadores que nos permita la transformación fundamental, radical de nuestro país. Realmente en México estamos atravesando por una crisis de credibilidad hacia los partidos políticos, hacia los diputados y senadores. Realmente ellos operan para sus intereses, los altos funcionarios públicos pues para el interés de su grupo y no están operando para el interés de la sociedad. Lo hemos visto, la narración de todo el año 2013, empezando desde diciembre del 2012, ha sido la imposición de propuestas que salen de una cúpula, que es el Pacto por México, pero que en realidad son propuestas del presidente de la República y que en la Cámara de Diputados y en la de Senadores se avalan casi sin ninguna discusión de fast track y tienen al país realmente en una seria crisis política. Ahí están los maestros, que no se apaga su movimiento sino crece. ¿Ustedes qué están planteando para ser distintos? Bueno, lo primero que hay que destacar es el origen de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. No nace, como muchas organizaciones, de una cúpula muy cerrada, donde solamente entran los elegidos, o no es, digamos, una organización familiar. La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, desde luego, nace de los movimientos sociales, nace a iniciativa de los trabajadores, nace como un llamado de la resistencia de quienes hoy estamos en la pelea, e involucra a trabajadores electricistas, trabajadores del magisterio democrático, trabajadores de otros sectores y desde luego vinculados al pueblo. Esa es la primera característica que nosotros destacamos de la construcción de esta Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, y tenemos muy claro el desprestigio en que han caído en general los partidos, motivado por lo que tú ya señalaste. Hoy los partidos en el pacto sustituyen todo. Sustituyen la Cámara de Diputados, sustituyen la Cámara de Senadores, sustituyen cualquier representación popular, y desde luego para nosotros seguir en las actuales circunstancias significa seguir hundiendo en la miseria y en cada vez restringir los derechos conquistados históricamente por los trabajadores y el pueblo, y desde luego que hay que remontar esta circunstancia, y por eso ofrecemos una organización diferente, vinculada a la lucha, vinculada a los trabajadores y vinculada al pueblo. Esos son, entre otras, los principales motivos que nos orientan a seguir este camino.
Oye, bueno, yo tengo una pregunta. Quien se apunta en una organización política diferente o en un partido diferente, ¿puede apuntarse en la organización política de los trabajadores? Sí, desde luego hay dos criterios básicos. Uno por ley, en donde aquella organización que inicia su proceso para lograr el registro, logra afiliación de cualquier ciudadano que esté en algún partido registrado, automáticamente se cancela la afiliación al partido registrado. Y la otra es la que se refiere a dos organizaciones que pudiesen estar en la misma circunstancia, es decir, buscando el registro como partido político nacional. El IFE hace un cruce y si tú te encuentras afiliado a la OPT y te has afiliado a cualquier otra organización, el IFE cancela la afiliación de las dos. Si no da por válido ninguna, y uno requiere instrumentar un mecanismo de renuncia, ¿sí?, a cualquiera de estas organizaciones para efectos de que la última afiliación sea la válida. Esa es la mecánica con la que actúa el IFE. Hoy va a ser la primera asamblea en el Distrito Federal y el único requisito que se plantea por parte del Instituto Federal Electoral es contar con su credencial de elector vigente. Por eso hacemos un llamado a todos los que viven en el Distrito Federal que se interesen en participar en una organización de esta naturaleza para poder educarse políticamente, porque ese es el problema que estamos viviendo en el país. El 70% de los mexicanos no hacen vida política. Y por eso las clases gobernantes enquistadas en los partidos pues están imponiendo de manera permanente sus reformas, mal llamadas estructurales, y estos incrementos de impuestos, y hoy se viene la reforma energética. ¿Qué plantea la OPT? La OPT plantea la renacionalización del sector energético, de mantener la soberanía y la independencia de estos sectores que son estratégicos para el desarrollo económico y social del país. Plantea revertir la reforma laboral que afecta a millones de trabajadores en el país, plantea revertir la reforma educativa, que no es educativa, sino es una reforma administrativa y laboral, plantea una reforma política del Estado donde no haya las relaciones que hoy se plantea, incluso la disminución de los propios sueldos altísimos a esta clase política gobernante, y plantea el recuperar para los indígenas y los campesinos sus propias zonas o tierras que hoy están devastadas por los proyectos de las multinacionales con la complicidad de los propios gobiernos que están en turno. Por eso es muy importante la politización de la propia sociedad, y eso pues lo ha conseguido el gobierno, este sistema político, a partir de que la mayor parte de los mexicanos vive al día, y entonces están más preocupados por subsistir que poder observar y hacer vida política en el país para ver pues cómo frenamos esta política económica neoliberal que si no la detenemos, pues las futuras generaciones no tendrán ninguna perspectiva de vida, de empleo digno y de vida digna. Así es, entonces, ¿es hoy? ¿A qué hora y en dónde? A las 10 de la mañana estamos convocando en el Deportivo de Villacuapa, que se encuentra ubicado, como ya señalé, en Calzada del Hueso número 381, en la colonia Girasoles de la delegación Coyoacán. Allí, compañeros, los estamos esperando a todos los ciudadanos, todos los trabajadores, el pueblo en general del Distrito Federal, a que acudan, a que formen parte de las filas de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, a contar con un instrumento que va a contribuir a dar la pelea por lograr un México diferente al que actualmente conocemos. Entonces es la invitación, la reiteramos, y reitero la necesidad de que todos vayan con su credencial de elector, porque en ese momento va a iniciar el registro el Instituto Federal Electoral y es el que sanciona o verifica el quórum. Tenemos que haber mucho más de 3,000 compañeros asistentes a esta asamblea para que pueda tener validez. Muy bien. Martín, ¿qué está pasando en Sonora? En Sonora, con los compañeros de la tribu Yaqui, que tienen ya bastantes meses luchando por preservar su agua y su territorio, ellos ancestralmente se han dedicado al cultivo de los propios alimentos a través de trabajar las tierras, y hoy con el acueducto Independencia que construye este gobernador Pajés que está allá, pretenden quitarles su agua, y si les quitan el agua pues prácticamente su tierra ya no va a producir. Están en una lucha permanente y ahí se observa varios vertientes. Uno, el tema de la corrupción del gobernador,
salía más barato construir 3 plantas desalinizadoras en Hermosillo, Sonora, que construir este acueducto Independencia. Y hay una serie de represiones en contra de este movimiento de la tribu yaqui. A su secretario general y algunos otros tienen averiguaciones previas, y entonces los próximos días la Semarnat va a hacer una campaña informativa a toda la comunidad yaqui. Después de esa campaña informativa sobre el tema de las bondades del acueducto Independencia, habrá una consulta de todos los indígenas, y si ellos deciden no al acueducto Independencia, van entonces a subir la protesta. Por eso es muy importante que la sociedad esté enterada de este tipo de problemas que afectan comunidades que son ancestralmente productivas para el país y que están defendiendo sus derechos. Y sí hacemos un llamado a las autoridades de alto a la represión, porque pues ya hay varias órdenes de aprehensión, incluso para los propios dirigentes, y nos están llamando a toda la sociedad a poder observar lo que está pasando allá en Sonora. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios, al Popeye, que está convaleciente, que todavía tiene que descansar para recuperarse de una operación. Joel Hernández, un saludo. El Popeye ya pronto va a estar con nosotros. Está también Andrea Luna ayudándonos a contestar los teléfonos, y el amigo Antonio Peregrino Rojo, quien está apoyándonos aquí en el estudio. Muchísimas gracias por su solidaridad, y nos vamos a leer llamadas. Silvano Arango Torres, propuesta para la OPT. Dice él que la bandera de la organización sea el artículo 123 constitucional, y en específico salario mínimo justo para los trabajadores, como lo marca la Constitución. Celestino Herrera de San Luis Potosí dice que el sistema bancario ahora pretende controlar todo el dinero, ya que pretende pagar a los trabajadores con tarjeta plastificada y así poder tener el control de cuánto ganamos, dónde y en qué lo gastamos. Es el buen brazo derecho del gobierno. Ernesto Brambila, felicitaciones a Martín y a Lulú. Muchas gracias. Popeye envía saludos al equipo, al auditorio, y si Martín puede recordar la nueva etapa de supervivencia. Ramón Chávez Ángeles de Juandó dice: Lozano sigue siendo oreja de Calderón y de la Coparmex, tiene compromisos de campaña con los empresarios. Envía un saludo. Silvia Ríos Hernández dice: estoy indignada por los salariazos de los políticos. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Ya listos para vernos a las 10? Ya listos para estar en el Deportivo Villacuapa hoy a las 10 de la mañana. Me dan un saludo de Rafael Estrada, dice: espero lo puedan orientar. Desde el mes de octubre, dice, ya no me dieron mi pensión que venía disfrutando desde el año 2012. En la subdelegación me dicen que es debido a que donde me registraron para darme de alta en mi último trabajo no reconoce la relación laboral. Este trámite me lo realizó un empleado del IMSS. Rafael Estrada. Pues es una situación un poco difícil para el compañero, porque ese tipo de gestiones, o sea, sí se hace en la subdelegación administrativa del IMSS, pero tiene que ser, si es una afiliación del seguro obligatorio, tiene que ser con la responsabilidad de un patrón. Si este se hizo por fuera, al margen de este tipo de situaciones, posiblemente va a enfrentar un proceso hasta penal, y le van a solicitar al compañero que devuelva todo lo que le dieron de pensión. Desafortunadamente están surgiendo ese tipo de situaciones por algunos trabajadores, principalmente de confianza del Seguro Social, y esto pues es un llamado a la alerta a los trabajadores. Yo creo que hay otras vías para preservar los derechos de los trabajadores y después gozar de una pensión, lo cual es justo y digno que los mexicanos tengamos, más cuando trabajamos mucho tiempo, que tengamos de hecho una pensión, pero sí tener cuidado con quienes se acercan y quiénes son los que les tramitan este tipo de situaciones para evitar eso. Pues ya con el compañero me habló, estuvimos hablando y más o menos le dije lo que podíamos hacer. Puede recuperar su pensión, la pensión no se pierde. Él tendría que reingresar a laborar un año, un poquito más de un año, y automáticamente con eso adquiere otra vez su derecho a poderse pensionar. Pero el otro procedimiento sí
va a ser un poco complicado. ¿Cuáles son sus teléfonos, licenciado Luna? 55 16 77 97 88. El equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, expresa su más sentido pésame por el asesinato del doctor Ignacio López Mendoza, presidente de Santana Maya, Michoacán, del Partido del Trabajo, quien el 4 de octubre del 2013 inició una huelga de hambre afuera del Senado de la República en demanda de mayor aumento para los municipios del país. En su presupuesto, pues, denunció que el 85% de los municipios están en quiebra y no tienen ni para pagar los servicios y mucho menos para pagarle a sus empleados. Ricardo Bautista, director de Autoridades Locales de México, anunció que el próximo lunes 11 de noviembre de este año, presidentes municipales de distintas partes del país harán un homenaje luctuoso a Ignacio López. También recordemos que en la entrevista que se le hizo con Frecuencia Laboral denunciaba de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, que les llegaban recibos altísimos para sus locales municipales, que les cortaban el alumbrado público y que tenían deudas impagables. Y aquí externó la solidaridad al programa y sobre todo pidiendo que buscáramos cómo organizar a los trabajadores en los municipios, porque cada que hay cambio de trienios, pues los trabajadores salen despedidos. Entonces planteaba la necesidad de crear un sindicato por cada uno de los municipios. Él denunció, ya que estaba logrando el aumento de recursos, que había grupos de mafiosos que querían obligarlo a que les diera a ellos las obras o el dinero del ayuntamiento, y vamos a escuchar lo que nos dijo Ricardo Bautista, director de Autoridades Locales de México. Por supuesto que esa versión del accidente se cayó rápidamente desde el día de ayer. La familia es quien ha informado que el doctor llegó a su casa casi a las 12 de la noche del pasado miércoles y abriendo el portón pues llegaron gente y se lo llevaron. La necropsia que se practicó en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Celaya, revela de que fue un homicidio, que es una muerte intencional. Bueno, él había puesto un ejemplo muy importante, que era reclamar más presupuesto para el beneficio de la ciudadanía, pues dando una lucha importante, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la situación presupuestal de los municipios? La voz la tienen los diputados federales. La mayor parte de los recursos que se transfieren son etiquetados a proyectos y los proyectos siempre lo ganan los municipios grandes. Entonces él vino a reivindicar a la Ciudad de México, a todos esos municipios pequeños, que son más de 2.000, los de menos de 50.000 habitantes, que tienen características totalmente diferentes a las grandes ciudades o a las grandes metrópolis. Sin embargo, los logros que obtuvo de la huelga, que tenían también que ver con algunas obras que el gobierno federal comprometió, él refirió que pues, ya también lo querían acosar para beneficiarse quienes perjudican a los municipios. Bien, en más información, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien compareció ante comisiones en el Senado de la República, dijo que los presidentes municipales son víctimas de grupos delictivos que les exigen una parte de los recursos del erario público y la asignación de obras públicas. Escuchemos al secretario de Gobernación. Lo tenemos nosotros. No fue solamente una promesa de presupuesto, de gestionarle, sino lo tenemos 3 veces. Planteó diversas cosas y con seguimiento escrupuloso. Sí, desafortunadamente pasó esto, fue asesinado. Según los datos que se dan en resultados de la autopsia, no podemos ponerles un cuerpo de seguridad a cada municipio, a cada presidente municipal, pero ellos tienen que cooperar mejor para entonces regresar a la seguridad de su municipio. No pueden justificar la no participación en que están amenazados, en que dan un porcentaje, ya no de las obras, sino del recurso al que tiene derecho los municipios, las participaciones. Bueno, si quieres leer lo que nos dijo cuando hizo su huelga de hambre Ignacio López, puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí entre las notas que ponemos ya como por su trascendencia permanentes, usted va a ver una nota que dice 85% de los municipios en quiebra y no pagan a sus empleados.
En más información, también en el Senado de la República, como parte de los actos de la Semana del Migrante, se realizó una reunión con organizaciones defensoras de los derechos humanos el jueves 7 de noviembre del 2013, en donde Fray Tomás González, de la Casa del Migrante, denunció que el crimen organizado cobra $100 en las estaciones del ferrocarril para que los migrantes puedan subir al tren, mientras que en diversos estados el Instituto Nacional de Migración pide $1,000 por persona para dejar pasar a los indocumentados. De acuerdo a cifras oficiales, por México transitan entre 300 y 350,000 migrantes centroamericanos cada año que buscan llegar a Estados Unidos a trabajar. Entonces échenle 3 ceros más y son 350 millones de pesos los que se llevan, si es verdad esto, los del Instituto Nacional de Migración. En más información, fueron cancelados los contratos de alrededor de 1,000 trabajadores transitorios del complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto vendió 58.5% de esta paraestatal productora de plástico para tuberías PVC a la empresa Mexichem. René Marquiña, operario electricistas del Departamento de Mantenimiento Eléctrico del complejo Pajaritos, dijo en entrevista con Frecuencia Laboral que otros 1,600 trabajadores de base podrían ser recortados del complejo petroquímico Pajaritos. Para los trabajadores hay una incertidumbre laboral, sobre todo cuando se ha venido hablando ya de un proyecto de que 1,600 trabajadores serán desplazados. Todavía no sucede, pero es este proyecto, 1,600 trabajadores serán desplazados hacia un supertaller o supertalleres que van a ser construidos a la altura del complejo Cangrejera. Todavía eso no sucede, pero esa situación ha generado inquietud, sobre todo en qué condición laboral vamos a estar, cuáles fueron los convenios por los que se desincorporó el complejo petroquímico Pajaritos. Y ya en la realidad hemos visto que algunos departamentos pequeños, por ejemplo, yo lo que se dedicaba a la supervisión de obra eléctrica, ese departamento tenía varios proyectos todavía por concluir hasta el 2014. Esos contratos fueron cancelados. La gente que trabajaba ahí, pues simplemente le dijeron que ya el departamento perdía su función e iba a ser desaparecido de alguna forma, ¿no? Entonces sucedió que algunos compañeros que estaban aplicando como ingenieros temporalmente, pues les contaron los contratos de ingenieros, se regresaron a sus departamentos donde tienen sus puestos base, y algunos pues tienen otras categorías. Cuando ya regresaron ahí, los transitorios que laboraban allá, al ser cancelados los proyectos, simplemente quedaron sin trabajo. A partir de ese momento tendrían que buscar forma de ser contratados en algún otro lado. Y los ingenieros de base de este departamento, a ellos sí los reubicaron por allí en otros departamentos. ¿De cuántas plazas más o menos estaríamos hablando que ya no se abrieron? Para esta reparación estamos hablando de unas 1,000 plazas, porque se dice que TMB contrató a ICA y DuPont. Bueno, miren, esta venta que se hizo a un ex banquero de la época de Carlos Salinas de Gortari, quien era presidente, Antonio del Valle Ruiz es el dueño de Mexichem, y se hizo sin concurso de licitación, sin reforma petrolera, sin respetar ningún trámite, y quien la autorizó pues ni siquiera fue la Cámara de Diputados, ni de Senadores, ni la Contraloría, ni fue un subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde, en ausencia del secretario de la Función Pública, el 26 de julio del 2013. 5 días después fue publicado en el Diario Oficial. Y pues ahí escondido, ¿no? Para que nos demos cuenta que vendieron pues el 48% de toda la superficie. Habían dicho que no iba a tener repercusiones, y vendieron pues la planta más importante de petroquímica. Sí, están subastando todos los bienes de la nación, hasta ver hasta cuándo aguanta el pueblo de México toda esta atrocidad y despojo de los derechos del pueblo. Hay más información. Mientras los diputados, senadores y el presidente de la República y ministros y gobernadores y otros altos funcionarios recibirán un aguinaldo y gratificación de fin de año entre 200,000 y 518,000 pesos. En el 2013, un menor número de trabajadores recibirán esa bonificación decembrina debido a la ola de despidos
para contratar eventualmente a los asalariados y también pretestando el aumento de impuestos, informó el director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el doctor David Lozano. Le enviamos un saludo, quien advirtió que también se reducirá el consumo. Para finales de este año, que van a ser los menos los que van a recibir el aguinaldo por compensación, producto de la reforma laboral, y ahora con el incremento de varios impuestos en el caso de servicios y bienes, se espera una reducción del consumo. Originalmente pensábamos que la reducción iba a ser del 13%, ahora el consumo se va a contraer entre el cerca del 20 o el 25% del consumo final de este año, ¿no? O sea que están atentando contra el derecho a la alimentación. Exactamente, entonces es contradictorio. Y entonces, ¿dónde está el combate al hambre? Que iba a haber mejor oportunidad de crecimiento de la economía, que los mexicanos todos lo iban a ver resultado en los bolsillos. Pues se sigue reafirmando que este es un gobierno totalmente mediático y se están cobrando más los impuestos. Estamos viendo el incremento en el gas, el incremento en la gasolina y en otro tipo de artículos que afectan al grueso de la población. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que nos brinda información científica sobre los desplazamientos de salario y empleo o los comportamientos del salario y empleo, ya tiene su página dentro del portal de la UNAM. Usted puede teclear www.economia.unam.mx/cam y ahí va a encontrar toda la información que ellos manejan pues frecuentemente sobre estos temas. En otra información, en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2014, las dependencias más privilegiadas con recursos serán la Secretaría de Gobernación, que pasará de más de 21,000 millones de pesos a casi 75,000 millones para equipo y fuerzas de seguridad pública. Ustedes saben que va a tener el brazo duro de la Gendarmería, que se iba a crear en enero, pero ya no lo van a hacer sino hasta junio, y Comunicaciones y Transportes, que se elevó de 86,000 millones a más de 144,000 millones de pesos, la reforma agraria, que pasó de 5,000 millones a más de 26,000 millones. Pero quedan igual o casi igual los recursos emergentes para el campo. Para el sector salud bajarán los recursos para el desarrollo de los pueblos indígenas, desaparecerá el Procampo y nuevamente dejarán sin recursos al programa de exbraceros para la devolución de sus fondos de ahorro. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Efraín Arteaga. Bienvenido al RIN Laboral. Sí, buenos días. El presidente Enrique Peña Nieto, en el proyecto de presupuesto 2014, está excluyendo de manera absoluta a los compañeros exbraceros, a pesar de que el propio Ejecutivo Federal les entregó hojas con número de folio a más de 40,000 compañeros exbraceros. Es decir, les entrega una hoja con número de folio como prueba de que se inscribieron, de que cubrieron todos los requisitos, y luego, al no asignar fondos, los deja con su folio en mano sin el pago correspondiente. Y ni qué decir de alrededor de 3 millones de compañeros exbraceros que están demandando la emisión de una nueva convocatoria para poderse inscribir. Pues se agravia a unos y a otros. De hecho, nosotros estamos en plantón desde el pasado lunes 4 de noviembre. Nos desalojaron de aquí del hemiciclo a Juárez. Ahora se acostumbra a encapsular a las movilizaciones populares. Nos tuvieron ahí cercados desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. De una manera totalmente arbitraria. Nos quitaron todas nuestras cosas que traíamos, incluidas nuestras lonas, nuestras mantas, en un atropello flagrante a la libertad de expresión y de manifestación. Y en la noche decidimos trasladar el plantón a la Cámara de Diputados ante el riesgo de que nos fuesen a desalojar en la madrugada. Y ahí estamos en San Lázaro, exigiendo que la Cámara restituya la asignación de presupuesto
Dado que la Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de poder modificar la propuesta de presupuesto que envía el presidente, ¿verdad? Desde luego, con la correlación de fuerzas que hay al interior de la Cámara, sabemos que la mayoría de los diputados se pliegan a la línea que viene de Presidencia de la República, pero nosotros no dejaremos de dar la pelea. Ayer se llevó a cabo una jornada de movilización por parte de la Coordinadora Binacional de Exbraceros, donde nuestros compañeros desde Chiapas hasta Tamaulipas y hasta Baja California se manifestaron, y el próximo martes vamos a estar manifestándonos nuevamente ahí en San Lázaro, porque pues sabemos que el asunto de los compañeros exbraceros es lo que plantean ellos es un tema de justicia, es un problema histórico que se viene arrastrando desde la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de posguerra, y el gobierno de Peña Nieto salió con una postura mucho peor, mucho más retrógrada que la de los gobiernos panistas anteriores, ¿no? Sí, bueno, es importante recordarle al auditorio que ese dinero no es ni del gobierno ni de Peña Nieto, es dinero de los exbraceros, que fue ahorrado cuando trabajaban en Estados Unidos. ¿Por qué no platicas sobre eso? Sí, efectivamente, en el periodo de 1942 a 1967, y ante la necesidad de Estados Unidos de contar con una reserva de mano de obra, en aquella coyuntura firmó un convenio internacional de trabajadores temporales con nuestro país, en virtud del cual más de 4,5 millones de trabajadores mexicanos se fueron a laborar a los Estados Unidos como braceros, y a todos ellos se les deducía de sus salarios un 10%, desde luego en dólares. Imaginémonos cuánto dinero no sería si fueron más de 4,600,000 trabajadores a lo largo de 25 años, un 10%. Y los presidentes de la República, priistas por cierto, los de aquella época, desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz, de una manera impúdica e inmisericordia, ¿verdad?, se fueron robando los fondos de ahorro de los braceros hasta que no quedó ni un centavo, ¿no? A esa deuda original hay que agregarle los intereses y las actualizaciones que corresponden a 70 años que han transcurrido, ¿no? Es un mundo de dinero. Nosotros creemos que ese robo a los braceros mexicanos es muy superior incluso por su cuantía al del Fobaproa. Quizás sea el segundo robo más grande en la historia de México, superado solamente por el saqueo que llevó a cabo la colonia española en 3 siglos de dominio colonial. De tal manera que cuando los compañeros empezaron a darse cuenta de que les habían robado sus ahorros, y ahora que ya están viejos, ¿verdad?, muchos de ellos enfermos y en situación de pobreza extrema, y que es cuando más necesitan que se les devuelvan sus ahorros, se encuentran con una respuesta del Estado mexicano absolutamente mezquina y además hipócrita y tramposa, porque en 2005 aprobaron una ley rabona, decimos nosotros, donde se constituyó un fideicomiso para entregarles un supuesto apoyo social por 38,000 pesos, que no son más que migajas comparado con lo que realmente les deben, pero decimos que es mezquina porque es evidente que 38,000 pesos no compensan el robo de que fueron víctimas, y es hipócrita porque le llaman apoyo social, ni siquiera es pago parcial, ni mucho menos finiquito de su deuda, ¿no? Y además tramposa porque deslizaron el contenido del artículo 9 de la ley, donde obligan a los trabajadores exbraceros a que una vez que reciben los 38,000 pesos
firman un finiquito de la deuda histórica, un supuesto finiquito, donde se comprometen a no reservarse el ejercicio de ningún tipo de acción legal, y que además tiene una redacción hasta grotesca. Se comprometen a no reservarse el ejercicio de ninguna acción legal en contra de ninguna dependencia de la administración central, de la administración pública federal, ni centralizada, ni de sus organismos descentralizados, dice, por ninguna deuda, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Absolutamente ridículo. Bueno, mire, es una lástima, nos tenemos que pasar a otra información, pero vamos a seguir pendientes de sus movilizaciones, porque ustedes hicieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La próxima semana hablaremos de eso, y pues es un ejemplo de lo que nos puede pasar a todos con los fondos de retiro. Ya les pasó a ustedes. Así es. Pues seguro ya querían echarle el guante a los fondos de retiro. Ese es el siguiente tema que nos tiene, que otro de los programas que está por colapsar antes de que empiece es el de la Seguridad Social Universal, que tanto ruido hicieron. Eso lo dijo el diputado federal por el Partido Verde, Tomás Torres, en la segunda parte de la entrevista que le hicimos, y esto se debe a que originalmente el gobierno de Peña Nieto había planeado maquiavélicamente que con dinero del fondo de retiro de los trabajadores se subsidiara este programa que les servirá a ellos para ganar votos. Es parte de la aportación de vivienda para el Infonavit, pero cuando no se usa, se puede usar como parte del fondo de retiro. Como no fue aprobada esta propuesta, porque el PAN se opuso y también el PRD, pues ahora dice Tomás Torres que ya no saben de dónde van a sacar, porque el acuerdo es, o lo que aprobaron, es que lo tomen del presupuesto público. Y bueno, está en riesgo la famosa pensión a adultos mayores y el seguro de desempleo. ¿Se ha planteado un seguro de desempleo con recurso fiscal? Pues yo no sé de dónde va a sacar este país para pagar seguros que no son seguros. El seguro se paga una prima, se constituye una reserva para hacer frente a la contingencia. Pero es una maniobra política, porque no era realmente un querer ayudar, sino un querer tener electores, ¿no? Yo lo que digo es que si vamos a seguir dando, sin trabajar, sin ser productivos, solo con recurso fiscal, difícilmente vamos a poder hacer frente a obligaciones futuras. O sea que es posible que truene ese programa. Lo que puede tronar es el país, ¿eh? Pero entonces, ¿para qué aprueban cosas que no tienen sustento? No, bueno, pues hay que fijar una postura. Digo, lo que voy a decir puede ser una herejía, pero mejor de pensión universal a los 65, vamos a hacer a los 67, un seguro de desempleo con financiamiento por parte de los propios trabajadores y sus patrones y el gobierno. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos llamadas del auditorio. Rocío Aguilar dice que lo que al pueblo le interesa es mantener su empleo y vivir al día. ¿Qué ha hecho el gobierno? Lo que ha hecho es dividir al pueblo. Dice ella. María Montaño pregunta: Martín, ¿cuándo van a ir llamando a los pensionados por enfermedad? Bueno, ahorita el próximo lunes se va a informar a los representantes para que integren una serie de documentos que ha solicitado el SAE para su convenio que van a firmar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ya tenemos ahí un calendario. Son 1044 compañeros que ya están revisados, y una vez que arranque este programa inicia con la revisión de los de enfermedad y riesgos de trabajo de los que son socios comisionados. Y también pregunta que por qué cambiaron la programación de la estación, ya que quitaron la crítica de especialistas y pusieron música todo el día. Bueno, pues eso sí es una decisión de los dueños y de la administración de ABC. Nancy Peralta de Tlanepantla dice que hablen sobre el caso del teniente Mendoza, quien dio a conocer que fueron militares disfrazados de federales los que tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza. En la revista Proceso de esta semana dice que se informa que está detenido. Será venganza de la milicia y Calderón. Sí, efectivamente, nosotros tenemos comunicación con este teniente, tenemos ya acceso al expediente, un abogado nuestro lo está asistiendo y está detenido en las cárceles de militares, está procesado ahí, cuando vestidos de civiles, un general fue el que le disparó, le hizo dos disparos, uno se lo pegó en la espalda
y después de todo eso, pues el que le disparó está tranquilo, mientras que al teniente Mendoza, por denunciar que fueron ellos que les dieron la orden de cambiarse el uniforme, de ponerse de policías federales y tomar las instalaciones de Luz y Fuerza, están viviendo una represión permanente en lo que es la milicia. Clara Gómez, felicitaciones a los jugadores de RTP por la línea que corre de Lomas de San Bernabé a Tasqueña. Dice, muy buen servicio el que presta a todos nosotros los usuarios. Y para hablarnos de este tema nos acompaña en el estudio Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, que maneja en la línea de autobuses de 2 pesos RTP. Hola, buen día Martín, buen día Lulú, saludos a todos los compañeros aquí presentes. Sí, efectivamente, este pasado martes 5 fue la inauguración del corredor 5 de Metrobús, en donde tenemos una participación después de haber sido excluidos durante el corredor tercero y el cuarto. Nuevamente se retoma el gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera retomó el 25%, donde participa la red de transporte de pasajeros con personal capacitado y calificado, ¿verdad? Y fuimos invitados, este martes ahí estuvimos presentes, pero a la vez también confiamos en él, de la otra parte que va a comprar de autobuses ordinarios para brindar el servicio, que continúe de 2 pesos con rutas alternas, de las cuales son 94, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que sí es parte del presupuesto que se tiene que dar para el próximo año, el 2014, habilitar 2 talleres que tenemos ahí pendientes, porque para ese tipo de metrobuses e instalaciones se requiere mucha infraestructura moderna, herramientas y evidentemente capacitar a nuestro personal que le brinda el mantenimiento a este tipo de unidades, para no caer como lo que fue en el pasado, porque en el corredor 1 y corredor 2 tenemos metrobuses 2009 que, por no tener todo lo que ya mencioné, en las áreas de mantenimiento, bueno, pues nuestro parque hoy se encuentra en esas áreas abandonado, de motor, de transmisiones, y ahorita para levantarlo se requiere mucho dinero. No ha habido una área realmente que se preocupe. Existe de nombre en RTP por la parte administrativa, pero no garantiza una aplicación directa en la mano de obra, ¿verdad? Y bueno, pues es un tema. Por el otro, quisiera mencionar que también se encuentra conmigo mi compañero Álvaro Piñón, es el secretario de Trabajo, que actualmente está ya en trabajo con la asesoría, porque vamos a entrar en una revisión contractual en el 15 de febrero. Y bueno, durante año y medio que llevamos en el cargo, hemos dado alternativas, propuestas, y el parque vehicular hoy se ha elevado. Hoy viene una revisión también para dar un beneficio a los trabajadores y sobre todo las garantías de seguridad, porque tenemos mucha inseguridad y falta de higiene en nuestras instalaciones, ¿verdad? Esa parte también se tiene que retomar, porque hay muchos compañeros que hoy están enfermos. Entonces, eso va a entrar en las prestaciones. Álvaro, repito, lleva ese punto. Y bueno, pues es un papel bastante delicado, porque no es nada fácil llevar una revisión contractual. Si la salarial es delicada, la contractual es mucho más. Y sobre todo, invitar a los usuarios, como ya lo dije la semana pasada. El jueves 21 vamos a tener una reunión con toda la dirigencia sindical, es un consejo de delegados, y estamos invitando a los usuarios que formen sus comisiones para que puedan participar con nosotros, porque queremos mejorar todavía la calidad en el tema de horarios, ¿verdad? Que con ellos, a través de la comunicación, podamos hacer un planteamiento directo a la administración para mejorar los horarios, ya sea nocturno, vespertino y matutino. Entonces, esos horarios se pueden beneficiar ellos, que son porque para ellos trabajamos, para brindar un mejor servicio de calidad en tiempo y forma, pero necesitamos la comunicación. Va a ser, repito, el jueves 21 a las 3:30 de la tarde en las instalaciones de Avenida del Taller 367, es donde se encuentra el comité ejecutivo. Y rápidamente, así en unos segundos, ¿a cuánto subió el parque vehicular? ¿De cuántos había y a cuántos lograron que aumentara? Lo recibimos con 500 promedio de parque vehicular, ahorita andamos en 820 de parque vehicular. 820. Ya contamos con 300 promedio más arriba. Es muy importante porque es la ruta que cobra 2 pesos y la estaban queriendo desplazar para meter a los privados que cobran 5.50 o 6 pesos, Martín. Sí, bueno, es importante señalar que están en una lucha por defender el servicio público del transporte en el Distrito Federal y han mantenido la solidaridad con otros sectores, y en este caso la vinculación con los usuarios es sumamente importante. Y en otro tema está Héctor Valadez para seguir hablando sobre el tema de la organización política del pueblo de los trabajadores. Hay otra asamblea también programada para el día de mañana, Héctor.
Buenos días, gracias por el espacio. Para informar de nuestras asambleas estatales, van a ser 20, arrancamos este sábado con la del DF y el domingo 10 mañana tenemos la Asamblea Estatal del Estado de México, se realizará a las 10 de la mañana en el Deportivo Lechería del Esme, ubicado en el kilómetro 32.5 de la autopista México-Querétaro, en la colonia San Martín, Tepetixpan, municipio de Cuautitlán Izcalli. Estas asambleas son muy importantes porque es el arranque de una opción política que es construida por trabajadores, por aquellos que venden su fuerza de trabajo tanto intelectual como física, y que se plantea la posibilidad de ir transformando la sociedad, y que se da esta convocatoria en el marco de una crisis económica, política y social del modelo capitalista y también de su política económica neoliberal, que lo estamos observando a nivel mundial y que en México ha tenido como consecuencia una mayor resistencia a lo largo y ancho del país, y que en el marco de eso, para todas las resistencias, para todos los trabajadores y el pueblo que está siendo afectado en sus intereses, pues se está planteando construir la OPT, que en la coyuntura actual lo que se opone a las políticas neoliberales y a las reformas estructurales. Es importante la asistencia de todos los compañeros y compañeras que quieran construir una opción política, hacer otro tipo de política diferente a la que están haciendo los partidos políticos, en el entendido de que necesitamos la unidad de todos los trabajadores, como los neoliberales ya se han unido en el Pacto por México. Necesitamos construir nuestro instrumento para nuestra defensa como clase trabajadora. Martín, bueno, yo preguntaría, así como ahorita están dando registros a otras organizaciones políticas también, ¿con qué argumento convencerían a quien está indeciso de a dónde irse de que es la mejor opción, la OPT? De que es una opción históricamente necesaria. Los trabajadores, por lo regular en este país, hemos optado por construir otras opciones políticas donde no defienden claramente a nuestra clase. Y ya vimos lo que significó el proceso de construcción de la opción que se ubicaba en la izquierda a partir de la crisis política que se abre con el fraude del 88. En el 89 se convoca una opción política que va abandonando pues las demandas, va abandonando los intereses de defender al pueblo de México, y que lo encontramos ahora aliado con el PRI y el PAN, impulsando las políticas neoliberales. Hay que recordar que el PRD se funda con una escisión del PRI, que la justificación de la escisión es que estaban en contra del asalto de los neoliberales en el PRI, y con un sector de la izquierda que abandona sus posiciones de clase y que en el proceso construyen una izquierda democrática. En el proceso se ha demostrado que esa izquierda democrática pasó a ser la izquierda de la derecha, y actualmente, junto con los otros partidos en el pacto, está impulsando las reformas estructurales. Entonces, esta opción, históricamente en el país no había existido una organización convocada por trabajadores para la defensa de sus intereses, y que surge en un momento donde hay una resistencia en todos lados en el país, ¿no? Entonces, la invitación es que la gente crea en la capacidad de que colectivamente podemos transformar y defender lo que se nos está arrancando. Pueden consultar la página, es www.opt.org.mx. Ahí van a encontrar los documentos básicos, la declaración de principios, los estatutos y el programa de asambleas. Y tiene que ver con que esta opción se convoca desde los trabajadores y de los movimientos sociales, porque ningún trabajador, ningún ciudadano común y corriente nos vemos representados en ningún partido político. Sí, ¿y dónde y a qué horas? Así en 3 segundos, porque ya nos vamos. Domingo 10 a las 10 de la mañana en el Deportivo Lechería del Esme, ubicado en el kilómetro 32.5, autopista México-Querétaro, en la colonia San Martín, Tepetixpan, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. ¿Y hoy?
Hoy es a las 10 de la mañana en el Deportivo Villacuapa del ESME, ubicado en Calzada del Hueso 381, Colonia Girasoles, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.